Buenos días, estimados estudiantes. Avísenme, por favor, si se escucha. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Sí, se lo Ok, escucho. continuamos entonces. Son las 6:45. Habíamos quedado en que los aminoácidos se dividían en proteicos y no proteicos. Los proteicos eran 20 aminoácidos y más o menos 300 los no proteicos. Pero bueno, se han hecho muchos estudios y se ha visto que hay algunos aminoácidos que derivan de aminoácidos proteicos y se los considera proteicos poco frecuentes. Esto es solamente nominal porque todavía la investigación está en curso y hay muchos autores que no aceptan que esos sean los proteicos, pero tenemos que conocerlos. En la elastina, por ejemplo, se encuentra la hidroxiprolina y la hidroxidisina. Esos dos aminoácidos son resultado de unión o de hidroxilación de la prolina e hidroxilación de la lisina. Y vuelvo a decir, muchos investigadores consideran que no son aminoácidos, que no deben considerarse aminoácidos proteicos, y otros dicen que sí deben considerarse y es todavía un tema de discusión. No obstante, la hidroxidisina y la hidroxiprolina se encuentran en la elastina. Tenemos en proteínas musculares la metilhistidina, que se encuentra y también es resultado de la histidina metilada, simplemente. Luego en el colágeno tenemos a la desmosina y la isodesmosina, que sigo diciendo están en investigación y hay muchos que no los consideran aminoácidos proteicos, sino simplemente derivados de los aminoácidos comunes. Bien. Los aminoácidos no proteicos, hemos dicho, no forman parte de las proteínas, sino que aparecen como intermediarios metabólicos o formando parte de las paredes bacterianas. Se los considera alfa aminoácidos, beta aminoácidos, gamma aminoácidos. Estos son no proteicos y los no proteicos son muchísimo más abundantes que los proteicos. Más o menos hay 300 aminoácidos no proteicos versus 20 que son los proteicos. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos aminoácidos no proteicos, simplemente algunos ejemplos, porque son muchísimos. Uno de ellos, la beta-alanina. Beta-alanina es precursor del ácido pantoténico. El ácido pantoténico es una vitamina que da lugar a la coenzima A. Entonces, se ha visto que esto es un aminoácido no proteico, pero que da lugar a un compuesto que nos va a ser muy útil posteriormente. Nosotros no producimos ácido pantoténico, tenemos que introducir beta-alanina, que se encuentra en productos vegetales particularmente, para tener la coenzima A o el ácido pantoténico. La homocisteína y la homoserina, hoy por hoy, son marcadores biológicos, particularmente la homocisteína de la diabetes y de la arteriosclerosis, y se encuentran como intermediarios del metabolismo de los diferentes aminoácidos. El GABA, todo el mundo conoce al GABA. El GABA es el ácido gamma aminobutírico. Es un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central y es un compuesto que se deriva del glutamato. Es considerado también un aminoácido no proteico por su estructura. Tiene la estructura muy similar a la de los aminoácidos. La citrulina y ornitina también son considerados aminoácidos no proteicos que intervienen en el ciclo de la formación de la urea. Hay que recordar que la urea se forma exclusivamente en el hígado y se forma en el citosol y la mitocondria, y ellos participan en este proceso. Hay otros aminoácidos volvancino-proteicos, como hemos dicho, betalanina, homocisteína, homoserina, ornitina, que también está en el ciclo de la urea. Bien, todos estos ya los he mencionado, entonces no conviene volver a repetirlos. Ahora, tenemos derivados de los aminoácidos. El primer aminoácido, y quizás el más importante y que ha dado muchísimo para entender la fisiología y la bioquímica de los compuestos, es la arginina. La arginina es un aminoácido de tipo básico. La arginina nos va a producir muchos compuestos. Entre ellos tenemos a estos derivados que se llaman putrescina, espermidina y espermina, que una palabra estos tres se consideran poliaminas. Miren el tamaño tan grande de esas estructuras. Las poliaminas son derivados de la arginina.
También la arginina nos da lugar al óxido nítrico. El óxido nítrico es el vasodilatador más importante. También nos da lugar la arginina a la creatinina, que se va a constituir en un marcador de la función renal. Entonces, volvemos a decir, el primer aminoácido que es importante aquí es la arginina, un aminoácido básico que da lugar a las poliaminas, que son estructuras muy grandes involucradas en lo que va a ser factores de crecimiento, estabilización de ribosomas, etcétera, etcétera. Tenemos otra, la glicina. La glicina es el aminoácido más simple que existe. La glicina es el aminoácido más liviano o uno de los más livianos y el más simple. La glicina tiene una importancia porque, independiente de darnos lugar a la creatinina y a las sales biliares en su conjugación, la glicina forma parte del colágeno. Cada 3 aminoácidos en el colágeno, hagamos de cuenta que solamente hay un colágeno, pero hay muchos colágenos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, etcétera, etcétera. La glicina en cualquiera de los colágenos va a ser participante muy importante de la estructura del colágeno porque cada 3 aminoácidos, uno de ellos es glicina. Entonces, este aminoácido tan pequeñito que aparentemente no tiene mayor importancia, es parte de una estructura que es la más abundante. El colágeno es la proteína más abundante que tenemos en el cuerpo. Entonces, de ahí la importancia de la glicina. La glicina, hemos dicho, también forma parte de la síntesis de la creatinina. La creatinina es un marcador del funcionamiento renal porque una vez que se ha formado en los músculos, tiene que salir a la sangre y de la sangre depurarse en el riñón. Si la creatinina no se elimina por el riñón por la orina, esta creatinina eleva sus niveles en sangre y es un marcador indirecto de que el riñón no está funcionando, no está depurando sustancias, que es el rol que tiene particularmente el riñón. También la creatinina va a formar a las sales biliares. Las sales biliares emulsifican a las grasas. Las sales biliares se forman en el hígado a partir del colesterol. Y a partir del colesterol se forman los ácidos biliares. Y los ácidos biliares, cuando se conjugan, se convierten en las sales biliares. Un compuesto de conjugación importante para la formación de las sales biliares es la glicina, porque forma una sal biliar que se llama glicocólico. El ácido glicocólico es una sal de conjugación, es una sal biliar que sirve para que se absorban las grasas. Nosotros entonces en el hígado formamos ácidos biliares, los ácidos biliares se conjugan con compuestos como son la glicina, la taurina y posteriormente con hidróxido de sodio se convierten en sales y esas sales sirven para emulsificar a lo que hemos dicho. Ahí están los ácidos biliares, el ácido glicocólico, el ácido taurocólico y la creatinina en su constitución. La histidina es otro de los aminoácidos importantes. La histidina tiene una característica en su estructura, es un aminoácido de tipo básico, aromático, y tiene en su estructura este anillo. Este anillo se llama imidazol. Este anillo imidazólico juega un rol importantísimo como un sistema tampón amortiguador en la sangre, particularmente en el eritrocito. Estos nitrógenos con hidrógeno que están aquí, estos hidrógenos particularmente, son capaces de salir o de incorporarse a esta estructura. Por lo tanto, la histidina va a ser un tampón. Un tampón es una sustancia que acepta hidrógenos o que elimina hidrógenos. La histidina puede eliminar hidrógenos y la histidina puede aceptar hidrógenos. Por lo tanto, se comporta o es uno de los tampones más importantes a nivel de la sangre, la histidina. La histidina va a formar a un compuesto que es un derivado, estamos viendo los derivados de los aminoácidos, a un compuesto que se llama histamina. La histamina es una palabra que viene mucho a la cabeza porque todas las reacciones alérgicas están mediadas por histamina.
Entonces la histamina se va a formar a expensas de la histidina, actúa como un vasodilatador, un compuesto relacionado con la producción de alergias y también es un neurotransmisor cerebral vinculado a las emociones. Entonces ahí tenemos la importancia del aminoácido histidina. Estamos viendo arginina que formaba las poliaminas. Hemos visto glicina que formaba muchos compuestos donde están purinas, glutatión, creatinina, etc. Y ahora acabamos de ver histidina que forma la histamina particularmente. La serina es un aminoácido de tipo alcohol. En su composición la serina tiene un OH en su estructura. Esta serina forma fosfolípidos de membranas y forma al único fosfolípido que tiene una participación con un aminoácido que se llama fosfatidilserina. Por lo tanto, esta grasa, la fosfatidilserina es un fosfolípido y el fosfolípido es una grasa o un lípido complejo, se forma a partir del aminoácido serina y también forma a la esfingosina. La esfingosina es un compuesto muy importante porque va a permitir que se transmita el impulso nervioso mucho más rápido y la esfingosina da lugar a varios lípidos llamados esfingolípidos, donde tenemos a los glucolípidos y a los cerebrósidos como parte de ellos. La serina, entonces, volver a decir, un aminoácido alcohol, da lugar a derivados como son la fosfatidilserina, las esfingosinas, que son la base para los esfingofosfolípidos, cerebrósidos y glucósidos. La tirosina, si se fijan en el cuadro que está a la izquierda, tiene muchísimos compuestos derivados de ellos, tanto en la estructura biológica como en la estructura vegetal. Ahí vemos que hay adrenalina, noradrenalina, melanina, tiroxina, mescalina, morfina, codeína, papaverina, etcétera, que derivan de la tirosina. Este aminoácido es un aminoácido alcohol, fíjense, es un aminoácido alcohol y es un aminoácido que también es aromático, tiene una estructura cíclica. Y la tirosina tiene varias importancias porque en los tejidos nerviosos y tejidos intestinales del cuerpo va a formar a un compuesto derivado de la tirosina que se llama DOPA, dihidroxifenilalanina. La DOPA forma la dopamina. La dopamina forma la noradrenalina y la noradrenalina forma la adrenalina. Estos tres últimos compuestos, dopamina, noradrenalina y adrenalina, se consideran las catecolaminas. Este anillo se llama catecol, doblemente hidroxilado. Las catecolaminas, por su grupo nitrogenado, son neurotransmisores. Dopamina, noradrenalina, adrenalina son neurotransmisores que van a tener una importancia muy grande en el cuerpo. Si vemos la DOPA se encarga del control y coordinación del movimiento, del tono muscular y de la postura. Fíjense, derivado de la tirosina. La L-DOPA se usa en lugar de la dopamina al ser un precursor de aquella ya que puede atravesar la barrera hematoencefálica. Los pacientes que tienen Parkinson tienen que producir dopamina y su dopamina está muy baja, entonces no se puede dar dopamina por vía oral porque se inactiva por las enzimas intestinales y las enzimas plasmáticas, se inactiva. Entonces se le da como precursor, como L-DOPA al parkinsoniano, al paciente con Parkinson. Hay que darle un medicamento precursor de la dopamina porque este medicamento no se anula versus la dopamina si le damos. La dopamina vamos a utilizar exclusivamente intravenosa y para tratar patologías muy, muy complejas, sobre todo cardiovasculares. Pero en el Parkinson, vuelvo a decir, cuyas estructuras, la sustancia negra y otras carecen de dopamina, el médico prescribe el medicamento L-DOPA. DOPA es el precursor anterior a la dopamina. Este no se altera por las enzimas intestinales, gastrointestinales y las enzimas plasmáticas y puede llegar al cerebro, atraviesa la barrera hematoencefálica, llega al cerebro y se convierte en dopamina. Esto es un neurotransmisor cerebral que cuando falta se relaciona, hemos dicho, con la enfermedad de Parkinson, en la que se destruyen las neuronas dopaminérgicas. Contrariamente,
cuando hay mucha dopamina, hay una patología que se conoce como esquizofrenia. Entonces, tanto el Parkinson como la esquizofrenia son enfermedades neuropsiquiátricas que están relacionadas con los compuestos derivados de la tirosina. La dopamina falta en el Parkinson y la dopamina está en exceso en la esquizofrenia. Tenemos la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina o la epinefrina, que está aquí, es una hormona de la corteza suprarrenal que se libera ante situaciones de estrés e induce la misma respuesta que la noradrenalina. Toda situación de estrés hace que se comprima, se exprima, en una palabra, la cápsula suprarrenal, la corteza suprarrenal, e inmediatamente libera adrenalina. Y la adrenalina es la hormona del estrés, con muchos cambios en su cuerpo ante el estrés, taquicardia, sudoración, temblor, etcétera, etcétera. Fíjense los derivados tan importantes de la tirosina. Tenemos la noradrenalina, que es un neurotransmisor del sistema nervioso simpático relacionado con las respuestas de alerta, ritmo cardíaco, broncodilatación, lo mismo que habíamos dicho en la adrenalina. Hay compuestos derivados de la tirosina que son opiáceos, la morfina y la heroína. Estos se encuentran en las plantas, en los vegetales, y la morfina sí es parte de los opiáceos naturales, en cambio la heroína es sintética y se produce por diacetilación, doble acetilo, fíjense la estructura, estos OH se cambian por acetilo, un compuesto de dos átomos de carbón, y se convierte en heroína. Y la heroína es una droga que circula mucho, por suerte no en nuestro país, pero en muchos países es una droga de adicción muy controlada porque produce muchas alucinaciones, etcétera, en las personas. La morfina es un alcaloide, entonces, de una planta que se llama Papaver somniferum. Y en 1805 ya fue descubierta como analgésico y anestésico y como droga inhibidora del sistema nervioso central, con un carácter adictivo. La morfina en los años 1810, 1820 fue tan importante y su mercadeo o su compra y venta de la morfina a nivel de los países asiáticos, particularmente de la China, dio lugar a la guerra del opio, en la que participó Inglaterra y la China por ser los que iban a transportar, comercializar, recoger el opio, producir la morfina y llevar al resto del mundo. Obviamente en ese momento el imperio británico era más fuerte que los chinos, ganaron los británicos y se convirtieron en los principales comerciantes de esta droga. Hoy por hoy la morfina se utiliza en medicina como un analgésico potente, pero está prohibido su uso en otro como sustancia adictiva. En los años 1800 la morfina se podía consumir en libre albedrío y las personas que querían adquirían morfina, opio, lo que fuera, y lo convertían en heroína y eran los primeros adictos a drogas que están prohibidas hoy por hoy. La mescalina también es derivada de la tirosina y es extraída de un cactus que se llama peyote. Y es una droga que está prohibida, también es una droga adictiva, la mescalina, porque produce extraordinariamente alteraciones neurológicas. La persona empieza a tener alucinaciones a tal punto que ve a las personas con caras de animales y puede estar en un lugar y cree que está en otro. Es terrible. No se comercializa como ningún medicamento, es una droga de abuso, no se debe utilizar ni consumir. No tenemos en nuestro país, pero en México y en Centroamérica hay mucho de esto. Las hormonas tiroideas también derivan de la tirosina y las hormonas tiroideas están implicadas en el crecimiento y ritmo metabólico. Las dos hormonas tiroideas son la T3 y la T4. Estas hormonas tiroideas resultan de la base de la tironina. La tironina es el compuesto importante, la tironina es esa estructura, y la tironina capta iodos. Cuando capta 3
yodos da lugar a la triiodotironina, pero fíjense, la base es la tirosina que cambia de nombre y se llama triiodotironina a la hormona porque ha captado 3 yodos. Cuando capta 4 yodos o la estructura tiene 4 yodos se llama tetraiodotironina o tiroxina. El nombre de la hormona es tiroxina, T4. Estas hormonas tiroideas se producen exclusivamente en la glándula tiroides a expensas del yodo que llega a ese sitio y que produce las hormonas. Y las hormonas tiroideas son extraordinariamente importantes porque están implicadas en crecimiento, ritmo metabólico y muchísimas otras funciones. La anfetamina es otro derivado de la tirosina. La anfetamina es una droga sintética que actúa como estimulante del sistema nervioso central y como anorexígeno, y se sintetizó buscando un sustituto antiasmático natural de la efedrina. Hoy por hoy la anfetamina se considera, o las metanfetaminas, porque son varias, se consideran drogas de abuso. Pero si se fijan ustedes, su estructura nace de la tirosina. La anfetamina es un compuesto muy dañino del organismo. Inicialmente estimula el sistema nervioso central, excita a la persona neurológicamente, quita el hambre o quita el apetito, pero tiene mucho daño a nivel cerebral y a nivel cardiovascular. Otro aminoácido, y el aminoácido más grande, es el triptófano. El triptófano es un aminoácido estructuralmente muy grande formado por 2 anillos en conjunto, que se unen 2 anillos. Este triptófano juega un rol importante porque en las células nerviosas que se van a llamar serotoninérgicas y en las células intestinales, el triptófano se hidroxila, incorpora un OH y ese hidroxilo lo convierte en 5-hidroxitriptamina, llamado también serotonina. La serotonina es considerado un neurotransmisor extraordinariamente importante, regula el sueño, regula la vigilia, regula el apetito, regula la libido sexual, etcétera, etcétera. La serotonina resulta entonces del triptófano que es hidroxilado y se convierte en 5-hidroxitriptamina que se abrevia como 5-HT y se conoce como serotonina. Es un vasoconstrictor, neurotransmisor vinculado a la percepción sensorial y regula muchísimas funciones biológicas. Hay una hormona de crecimiento derivado del triptófano, crecimiento vegetal, lo tenemos nosotros, que se llama el acindolo acético. Y este acindolo acético es la estructura del triptófano que estamos hablando. Tenemos a un compuesto que se llama melatonina. Y la melatonina resulta de la transformación del triptófano en serotonina y del catabolismo o la transformación de la serotonina en melatonina. La melatonina es entonces el producto final del catabolismo del triptófano. El triptófano en su vía de formar serotonina pasa por serotonina, este compuesto se hidroxila, doblemente se metila y al final se convierte en melatonina. La melatonina es considerado hoy por hoy una hormona y en el momento de su descubrimiento se supo que estaba en la glándula pineal y se creía que era exclusivamente de ese sitio. Hoy por hoy se sabe que todas las células serotoninérgicas pueden producir melatonina. Y la melatonina se ha relacionado con el estado de ánimo bueno, con la felicidad. Alguien la llamó la droga de la felicidad, la estabilizadora del sueño, la estabilizadora del apetito, etcétera, etcétera. Y se empezó a comercializar hace unos 20 años o más como la maravilla que existe. Hoy sabemos que la melatonina no es tanto. La melatonina se forma en el cerebro en forma constante. Eso nos regula, vuelvo a decir, parte del apetito, del estado de ánimo, etcétera, y consumirla en forma de suplemento o en grandes dosis no tiene sentido. Se metaboliza también muy rápido. Es una molécula encargada de la regulación de los ciclos circadianos.
lo que es día y noche. Nosotros despertamos en la mañana por la luz solar y la luz solar empieza a producir cortisol y en la noche, al anochecer, al no haber luz solar, ya no producimos cortisol, pero estamos expuestos a la luz artificial y seguimos produciendo un poco de cortisol. Sin embargo, en situaciones en las que los humanos vivían en la época primitiva, el ciclo circadiano era muy estricto. Se acostaban cuando se metía el sol y se levantaban cuando amanecía o cuando salía el sol, y eso se llama ciclo circadiano. Esta es regulada por la melatonina. Hay muchas personas que hoy tienen trastornos del ciclo circadiano. Para ellos la noche es el día y el día es la noche, y necesitan a la larga tratamientos y una serie de medicamentos porque han cambiado su ciclo circadiano. El ciclo circadiano está en función a las hormonas que se liberan por la luz solar particularmente. Bien. Empezamos otro punto de los temas que estamos viendo, y ya no derivados de los aminoácidos, sino que son los péptidos y los polipéptidos. Los aminoácidos son muy versátiles, es decir, los aminoácidos no solamente van a servir para formar péptidos, polipéptidos y proteínas o proteínas. Los aminoácidos participan en muchas funciones, muchas funciones dependen de los aminoácidos. Los aminoácidos son una de las estructuras más versátiles que tenemos en el cuerpo, pero en esta ocasión estamos viendo los aminoácidos como participantes en la formación de los polipéptidos y de los péptidos y las proteínas. Para que un aminoácido se una a otro aminoácido tiene que existir un enlace peptídico. Este enlace peptídico, en su unión entre el grupo carboxilo y grupo nitrógeno de otro aminoácido, uno con otro, liberan agua. Es una forma de generar agua también en el cuerpo, independiente del ciclo de Krebs, que es la forma más común de generar agua en las células. Bien, veamos. Cuando el péptido está formado por menos de 10 aminoácidos, se lo llama oligopéptido, y se puede utilizar los nombres según la cantidad de aminoácidos que tengan, como decir dipéptido, tripéptido, tetrapéptido, pentapéptido, etc. Pero la denominación de menos de 10 aminoácidos es oligopéptido. Hay muchos péptidos importantes que solamente tienen 3 aminoácidos o 4 aminoácidos. Uno de ellos es la hormona liberadora de tirotrofina, que es un tripéptido. Entonces, fíjense, la unión de 3 aminoácidos da lugar a estructuras que van a ser muy importantes. Cuando contiene entre 15 y 50 aminoácidos, se trata de un polipéptido. Y si el número es mayor de 50 aminoácidos, en realidad mayor de 80 debería ser, se habla de proteínas. En los seres vivos se pueden encontrar proteínas formadas por más de 1000 aminoácidos. Entonces, fíjense, los enlaces peptídicos y la unión de aminoácidos va a generar constantemente agua, y es la que va a formar a los polipéptidos o proteínas. La diferencia entre un polipéptido y una proteína, porque los dos se generan igual a partir del DNA, RNA, etc., es el peso molecular. Y esta es una diferencia que muchos autores no la aceptan, pero es mejor conocerla. Y se llama polipéptido aquellos compuestos de aminoácidos, aquellos polímeros de aminoácidos de menos de 8000 daltons. Y se llama proteína aquellos que pesan más de 8000 daltons. Considerando que el promedio de peso de los aminoácidos, el peso molecular, es de 100 aminoácidos, pero sabemos que algunos aminoácidos, hemos visto en alguna diapositiva, pesan 174, 193 daltons, otros pesan 57, otros pesan 43, el promedio entonces es 100 daltons de peso molecular, pero no es estricto, porque para saber cuánto pesa habría que ver exactamente qué aminoácidos componen y sacar su peso absoluto, su peso molecular, pero por convención se acepta que cada aminoácido pesa 100 aminoácidos o 100 daltons, y la unión de ellos cuando supera los 8000 daltons es considerado proteína. La insulina, por ejemplo, tiene 51 aminoácidos y su peso molecular multiplicado por 100 es 5100 daltons. La insulina es un polipéptido. En cambio, el colágeno, uno de los tipos de colágeno,
tiene 645 aminoácidos, multiplicados por 100 serán 64.500 Daltons, y esa sí es una proteína porque ha sobrepasado los 8.000. En cambio, la insulina no llegaba a 8.000, llegaba a 5.100 Dalton y es un polipéptido. Eso sirve para algunas situaciones específicas, pero no es algo absoluto porque a una proteína podemos llamar también polipéptido de alto peso molecular, nada más. Los enlaces peptídicos entonces son importantes para que se forme un polipéptido proteína, y los enlaces peptídicos unen de forma covalente el grupo carboxilo, alfa carboxilo, con el grupo alfa amino del siguiente aminoácido. Ese es el enlace peptídico, un carbón con un nitrógeno del otro aminoácido. Los aminoácidos implicados en este enlace forman una unidad planar rígida, por lo tanto, el enlace peptídico es planar o coplanar. No tienen libertad de rotación, son estructuras unidas que no se mueven, están en un solo lugar, salvo que las cadenas puedan moverse. Son muy estables, la unión, vuelvo a decir, de los aminoácidos es muy estable, y su ruptura se produce por situaciones físicas, excesivo calor o por acción de enzimas llamadas proteolíticas. Aquí vemos el enlace peptídico, aquí tenemos un aminoácido y el otro aminoácido, y fíjense, el carboxilo con el nitrógeno no se van a unir, pero entre ellos hay una molécula de OH y H. El momento que se unen liberan agua, y aquí tenemos el carbón y el nitrógeno que se ha formado, y es el enlace peptídico, carbón y nitrógeno, el carbón de un aminoácido y el nitrógeno de otro. Esta estructura es coplanar, esta estructura es rígida, muy difícilmente que se rompa, salvo, vuelvo a decir, situaciones físicas o enzimas proteolíticas que rompen la unión entre carbón y nitrógeno. Los péptidos. Los péptidos habíamos clasificado como uniones de 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, 4 oligopéptidos o polipéptidos o proteínas. Aquí vamos a considerar a los péptidos hasta polipéptidos y decir ellos qué son. Muchos de ellos son agentes vasoactivos. Angiotensina, bradicinina. La angiotensina tiene muy pocos aminoácidos, tiene 8 aminoácidos. La bradicinina también tiene 8 aminoácidos, pero hay algunos polipéptidos más grandes, la oxitocina, vasopresina, insulina que tiene 51 aminoácidos, el glucagón que tiene 29 aminoácidos, y hay neurotransmisores, encefalinas, beta-endorfinas, sustancias PEP que son más grandes, mucho más grandes, tienen más aminoácidos, y hay antioxidantes. El antioxidante y uno de los tripéptidos más importantes es el glutatión. El glutatión nos libera de los peróxidos de hidrógeno. Si nosotros no tenemos glutatión, empezamos a acumular radicales libres. Este glutatión, para liberarnos de los peróxidos, actúa junto con una enzima que se llama glutatión peroxidasa. Y la glutatión peroxidasa es la que se encarga de eliminar los peróxidos de hidrógeno. Los peróxidos de hidrógeno son radicales libres muy tóxicos, alteran sobre todo a los lípidos de las membranas y a los lípidos de las estructuras intracelulares. Este antioxidante, el glutatión, actúa siempre con un cofactor metálico que se llama selenio. Si no habría selenio, el glutatión no funciona. El glutatión es un tripéptido que está formado por 3 aminoácidos, glutamato, glicina y cisteína. Son los 3 aminoácidos que forman el glutatión. Bien, entonces volvemos al punto. Muchas funciones tienen los péptidos. Actúan como agentes vasoactivos, actúan como hormonas, actúan como neurotransmisores, actúan como antioxidantes y tienen muchísimas funciones más. Los péptidos y las proteínas se forman igual, de la misma manera. Y para que se sinteticen las proteínas, se necesita que hayan los 3 RNAs, que participen en los 3 RNAs. El RNA mensajero está simbolizado aquí como una línea larga, y el RNA mensajero lo que tiene son codones. Codón significa un triplete de nucleótidos. Tienen de 3 en 3, están unidos sus codones. Existe un codón que se llama el codón iniciador, es decir, una sigla de 3 letras
particularmente el AUG, y el AUG es el codón iniciador y va produciéndose la lectura de esos codones en la medida que van apareciendo. En este sentido, el movimiento de los ribosomas, que va a ser toda la estructura que va a contener la síntesis de la proteína o del polipéptido, se va a mover de izquierda a derecha, va recorriendo toda estructura. Entonces, en la síntesis de las proteínas participan el RNA mensajero que aporta codones. Participa el RNA ribosómico con sus dos subunidades, la subunidad 40S y la subunidad 60S. Y participan los RNAs de transferencia. Entonces, el conjunto o la unión de los tres RNAs ribosómico de transferencia y mensajero permite que se lean los codones, y el RNA de transferencia es el que llama a un aminoácido para que se una a la estructura y vaya formándose un aminoácido más un enlace peptídico gracias a las enzimas transpeptidasas que van a actuar. Entonces, la síntesis de la proteína y de los polipéptidos es la misma. Parte por el mensaje del DNA. El DNA forma a los RNAs, el RNA mensajero une los tripletes de codones, se produce todo esto en una subunidad ribosómica y el RNA de transferencia actúa como anticodón, lee el codón que está pasando el RNA mensajero, y ese anticodón y esa lectura que es esa unión que se realiza, llama a un aminoácido en el extremo 3 del RNA de transferencia y aparece el aminoácido. Y el aminoácido se va formando, se va uniendo hasta que aparece un codón terminador. Y el codón terminador indica que hasta ahí se forma el polipéptido o la proteína y luego se libera todo. Esto lo vamos a ver con mucho detalle en la práctica y se va a ver en clases más adelante igual. Bien, las proteínas o los polipéptidos se clasifican por su estructura y tienen 4 estructuras. Una de las estructuras se llama primaria, la otra secundaria, terciaria y cuarta. La estructura primaria se refiere al número de aminoácidos que tiene un polipéptido o una proteína, número de aminoácidos. Y este número de aminoácidos está determinado genéticamente y indica la función y estructura de la proteína. Presenta solamente enlaces peptídicos. La estructura primaria es entonces el número de aminoácidos que está conformando a esa proteína o polipéptido. El caso de la insulina tiene 51 aminoácidos. Eso nos dice la estructura primaria. El glucagón tiene 29 aminoácidos, la estructura primaria. La albúmina tiene 545 aminoácidos, estructura primaria, etcétera, etcétera. En la estructura primaria hay enlaces peptídicos y aparecen algunos enlaces entre cisteínas si acaso tuviese esa cadena cisteínas con cisteínas. No se olviden que las cisteínas forman el enlace disulfuro. La estructura primaria, vuelvo a decir entonces, está relacionada con la secuencia o el número de aminoácidos determinados genéticamente. La secundaria, la estructura secundaria de una proteína, nos indica cómo esa proteína sale de los ribosomas. A esa proteína se la llama proteína salvaje y nos indica cómo se va a plegar o cuál es su conformación. En una palabra, nos indica cómo está conformada esa proteína en función a las estructuras que se han encontrado. Algunas son como helicoidales, otras son como hoja plegada y algunas son simplemente como estructuras lineales. Entonces nos dice la conformación y aquí ya nos avisa de enlaces débiles además del enlace peptídico. Hay enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno que se van a formar entre las diferentes partes de esa proteína. La estructura secundaria entonces se refiere al plegamiento o a la conformación de la estructura primaria, que puede ser, vuelvo a decir, helicoidal, hojas plegadas, bucles, etcétera, etcétera. La estructura terciaria se refiere al ensamblaje de la estructura secundaria entre diferentes áreas de la proteína y aquí sí existen enlaces disulfuro muy fuertes, enlaces iónicos, etc. Entonces se va
relacionando la proteína en su estructura tridimensional. Las proteínas y los polipéptidos de alto peso molecular son estructuras tridimensionales. Y esas estructuras tridimensionales, alto, ancho y profundo, tienen que estar relacionadas o tienen que estar conformadas por enlaces para que no se pierda. Fíjense, aquí tenemos hélices, tenemos hojas plegadas, etcétera, etcétera. Tenemos puentes de disulfuro, puentes de iónicos, puentes de hidrógeno, unos puentes más fuertes que los otros. La estructura terciaria se refiere entonces a la relación tridimensional de esa proteína, y la estructura cuaternaria se refiere a la presencia de subunidades polipeptídicas y la relación entre ellas. Muchas proteínas tienen estructura cuaternaria y muchas otras proteínas no tienen estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria está en función a la presencia de subunidades polipeptídicas que se han unido para formar a la proteína. Tal es el caso de la hemoglobina. La hemoglobina tiene subunidades alfas y subunidades betas, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Son 4 subunidades que se unen para formar a la proteína. Entonces, las subunidades que aparecen, que pueden estar determinadas por diferentes genes y que forman a la proteína, que pueden ser 3, 4, 5, 6 subunidades, se llama estructura cuaternaria. Aquí tenemos un resumen para que sea más fácil. La estructura primaria de las proteínas se refiere a la secuencia o al número de aminoácidos que forman la cadena. La estructura secundaria de las proteínas se refiere a la conformación o a algunos enlaces de hidrógeno y la conformación de hoja plegada, hélice alfa, etc. La estructura terciaria se refiere a las atracciones y relaciones que existen entre diferentes hélices u hojas plegadas en un rol tridimensional. Y la estructura cuaternaria de una proteína se debe a más de una cadena de aminoácidos o subunidades que están conformando a esa proteína. Lo que importa clínicamente, ¿cuál es? Algunas enfermedades se producen por acumulación de proteínas mal plegadas. El plegamiento es una función de la estructura secundaria. El plegado o la conformación es estructura secundaria, y algunas proteínas y algunas enfermedades no asumen su plegamiento normal y dan lugar a que se produzca esta enfermedad. Las enfermedades priónicas, enfermedad de las vacas locas, y de las encefalopatías espongiformes resultan de una proteína neuronal con estructura terciaria anormal. Y la estructura terciaria hemos dicho que se refiere a la presencia de enlaces más fuertes entre una y otra parte de la estructura de la proteína en función tridimensional. Fíjense, las enfermedades priónicas y las encefalopatías espongiformes resultan de una mala estructura terciaria. La amiloidosis se debe a alteraciones de la estructura secundaria y terciaria de las proteínas amiloideas, y ahí tenemos la enfermedad de Alzheimer, que es muy común actualmente. Muchísimas personas de una edad mayor a 75, 80 años sufren Alzheimer, y eso se debe a que ha habido una amiloidosis o una falla en la estructura de las proteínas amiloideas en la estructura secundaria y terciaria. Fíjense entonces, lo que se aprende, lo que estamos viendo, tiene una correlación clínica. No nos interesa la bioquímica exclusivamente por su conformación, por su presencia de enlaces, etcétera, sino que se relacionan con algunas enfermedades, y eso es lo que nos interesa. Las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria pueden alterarse. Una estructura primaria puede alterarse por mutación. En vez de que haya un aminoácido en la posición 6 o 7, se cambia por otro por una mutación en el gen. Eso ya ha alterado la estructura primaria. La estructura secundaria está relacionada con el plegamiento, las hojas plegadas, la conformación de hélices, y hemos dicho que puede dar lugar a enfermedades. La estructura terciaria, que es la relación tridimensional en el espacio de la proteína o el polipéptido mediada por enlaces, puede alterarse. Y la estructura cuaternaria también puede formar alteraciones porque pueden haber subunidades que se alteran y que o no se forman en la cantidad de aminoácidos o no se unen a la proteína y da lugar a enfermedades. Muy bien,
El último término, la última diapositiva que vemos ahora es la desnaturalización proteica. Y la desnaturalización proteica se refiere a que la proteína normal que tiene hélices, hojas plegadas, etcétera, por acción de agentes como el pH muy ácido, la temperatura muy alta o agentes que van a solubilizar a esa proteína se desnaturaliza, pierde su actividad biológica y la vemos aquí, hojas plegadas, etcétera, se convierte en una proteína desnaturalizada sin enlaces, sin estructuras reconocibles. Pero esto puede, por suerte, volver a renaturalizarse, vuelve a ser activa cuando vuelve a formar sus hojas plegadas, sus hélices, etc. El proceso de desnaturalización y de renaturalización son procesos biológicos constantes en nuestras células, sobre todo la desnaturalización. Un cambio de pH, vuelvo a decir, un cambio de temperatura, un exceso de solubilidad o compuestos que vuelven soluble a la estructura, la cambian y le quitan toda la forma que tiene la proteína. La proteína desnaturalizada es una proteína normal, carece de estructura secundaria y carece de estructura terciaria. Es una proteína desnaturalizada. Bien, aquí quedamos y fíjense, estamos ya en la clasificación de las proteínas según su función y existen 26 funciones diferentes de las proteínas. Las proteínas son muy abundantes en nuestra estructura celular. Hay más o menos 100.000 genes y teóricamente debería haber 100.000 proteínas porque cada gen forma una proteína, pero se ha visto que de esos 100.000 genes se repiten muchísimos y los diferentes investigadores han indicado que solamente serían 25.000 o 35.000 los genes diferentes que van a formar a 25.000 o 35.000 proteínas o polipéptidos en nuestro cuerpo. Entonces tenemos muchísimas proteínas para ver, muchísimas proteínas para aprender. Donde hay vida, hay proteínas. Muy bien, chicos, aquí quedamos. Pasen un buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.